Soy Roberto Luna, trabajo en la universidad, soy catedrático de Organización de Empresas en el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia y bueno, lo que soy es un apasionado del mundo de las personas y de la gestión del talento, y eso me ha hecho pues bueno, trabajarlo desde el punto de vista de la investigación en la propia universidad, obviamente, en mis clases de recursos humanos, pero también a nivel divulgativo y de intervención en empresas, pero sobre todo a nivel divulgativo con conferencias y con libros, que ya, bueno, ahora estoy en la promoción del último libro y ya son 8 libros de divulgación, que ya es un recorrido. Bueno, lo primero de todo es reconocer que el liderazgo es algo complejo, que llevamos ya más de siglo y pico hablando de temas de liderazgo y que siguen saliendo aún los temas de liderazgo. Yo creo que lo primero que voy a poner en la conferencia es en el lugar de lo que son nuestras ciencias sociales. Quiero que entiendan las empresas y los directivos en general, que no son de nuestra área de recursos humanos, que entiendan lo complicado que es la gestión y la dirección de personas, porque sin entender en realidad lo que es una persona y su dirección por objetivo, su productividad, su innovación, su creatividad, si no somos capaces de entender la profundidad, lo que significa ser persona y cómo gestionar a las personas, me parece que todo el resto a veces de conversaciones de liderazgo se nos cae y se nos pierde. Por lo tanto, yo creo que primero voy a ponerlo en lugar y después lo que traigo es un modelo de liderazgo basado en 6 variables, donde más que 6 variables son 6 preguntas lanzadas al aire para que cada equipo de empresa pueda reflexionar sobre cada una de esas variables. En ciencia hay muchos modelos de liderazgo y en cierto modo he huido un poquito de esos modelos, porque es verdad que en ciencia también hay como modas, ¿no? Que vamos pasando pues de un liderazgo a lo mejor más, ¿qué te diría?, más ético, a un liderazgo transformacional o a un liderazgo de empoderamiento, es decir, que hay muchos nombres y muchos apellidos de estos tipos de liderazgo. Sin embargo, yo creo que he buscado algo que tocara más el fondo de los propios líderes, de las propias personas. Por eso al final, pues por ponerte un ejemplo, hay una primera variable que yo le pregunto a la gente y es si son capaces de los líderes de analizar y de gestionar su propio talento. Es lo que llamamos el talent mindset, la mentalidad de talento. Que es muy difícil en realidad gestionar personas y su talento si tú no tienes mentalidad de talento, es decir, una mentalidad que busca el crecer, el desarrollar, el empoderar, el de alguna manera trabajar desde el otro, el trabajar con objetivos. Sin eso es muy difícil hacerlo. Es que esto es un continuo. Yo, después de cada charla en empresas normalmente, la pregunta del millón es esa, es decir, es que si incluso hasta empresas pequeñas de una tienda con 2 personas solo, el verdadero problema, entre comillas, es cómo liderar a esas 2 personas, porque al final no deja de ser el elemento que muchas veces en la economía se ha ocultado, ¿no?, en la parte humana, lo que se llamaba la famosa caja negra, ¿no?, y que ahora estamos intentando dar luz a esa caja negra para decir, oye, no, hay que empezar a dirigir mejor. El empresario lo sabe, porque su día a día está lleno de problemáticas y conflictos que vienen con las personas, pero ya te digo, me da igual que es una micropyme a una multinacional, porque es que a ese efecto su día a día sigue siendo tan conflictivo por este elemento. Entonces yo muchas veces lo que les digo es que primero tenéis que entender con qué estáis trabajando, que es personas, no somos números, no somos cuentas, no somos archivos, somos personas, y eso significa humanidad, contradicciones, significa intangibilidad, significa muchas cosas que si no las entiendes de base es muy difícil en realidad que puedas gestionarlas, y yo creo que por ahí van a empezar y es lo que primero les hago reflexionar. De hecho, el libro lo que plantea es, coge estas 6 preguntas y debátelas con tu equipo, porque a través del debate es la única manera de construir en realidad los verdaderos razonamientos de la empresa. Aquí lo que encontramos son diferentes roles. Obviamente no hay una transformación si el CEO no quiere, pero no lo que el CEO dice, sino lo que el CEO hace. Yo creo que al final esa es la verdadera esencia. El CEO en sus gestos, en sus pequeños detalles, debe ser congruente con lo que dice. Y si lo es y habla de transformación, esa transformación, digamos, habremos puesto la primera piedra. El facilitador, fundamentalmente, es recursos humanos. Pero nos encontramos normalmente departamentos de recursos humanos como muy apaleados, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Que en realidad hemos bajado un poquito los niveles de bienestar en las organizaciones. Los departamentos de recursos humanos aún necesitan ganar más prestancia dentro de lo que son los comités de dirección, y que se empoderen los directores de recursos humanos de que son capaces en realidad de ser esos facilitadores del cambio. Que se olviden, ellos no son el cambio, ellos son facilitadores, pero tienen que ser verdaderos pares con el resto de áreas, sistemas, producción, marketing, finanzas, tienen que ser verdaderos pares, es decir, hablar siempre de tú a tú, porque si no conseguimos eso es muy difícil que te consideren un facilitador o alguien que te va a ayudar en el proceso.